Bienvenidos a una nueva entrega de curiosidades. Vamos al lío. Las cebras no pueden dormir solas. Las cebras son animales sociales que dependen de su grupo para la protección. Una curiosidad interesante sobre ellas es que no pueden dormir solas. Siempre necesitan estar en grupo para sentirse seguras y protegerse de los depredadores. Mientras una cebra duerme, las otras permanecen alerta, vigilando el entorno. Este comportamiento cooperativo es crucial para su supervivencia en las llanuras africanas, donde los leones y otros depredadores están siempre al acecho. Las cebras también tienen un sistema de comunicación complejo, utilizando vocalizaciones, expresiones faciales y posturas corporales para interactuar entre ellas. El origen de los gatos domésticos. Los gatos fueron domesticados en Egipto hace más de 4000 años. En la antigua civilización egipcia, los gatos eran venerados y considerados sagrados. Se creía que poseían poderes mágicos y protectores, especialmente contra los espíritus malignos y las plagas. Los gatos también tenían un papel importante en la mitología egipcia, siendo asociados con la diosa Bastet, la deidad de la caza, la fertilidad y los gatos. Esta veneración llevó a la domesticación de los gatos, que se convirtieron en compañeros cercanos de los humanos. Con el tiempo, los gatos se extendieron por el mundo, adaptándose a diferentes culturas y convirtiéndose en una de las mascotas más populares. Las hormigas son increíblemente fuertes. Las hormigas son pequeños pero impresionantes ejemplos de fuerza y cooperación. Una hormiga puede levantar hasta 50 veces su propio peso corporal. Esto es equivalente a que un ser humano levantara un automóvil. La increíble fuerza de las hormigas se debe a la estructura de su cuerpo y a la eficiencia de sus músculos. Además, las hormigas trabajan en equipo de manera excepcional. En una colonia, cada hormiga tiene un papel específico, desde recolectar alimentos hasta cuidar a las crías y defender el nido. La comunicación entre ellas se realiza a través de feromonas, que les permiten coordinarse y responder rápidamente a las amenazas. Los koalas tienen huellas digitales. Los koalas, marsupiales nativos de Australia, poseen una característica sorprendente: huellas digitales casi idénticas a las humanas. Estas huellas son tan detalladas que pueden confundir a los investigadores forenses. Los koalas usan sus huellas para agarrar ramas y hojas de eucalipto, su principal fuente de alimento. Estos animales pasan la mayor parte de su vida en los árboles, durmiendo hasta 20 horas al día y alimentándose principalmente de hojas de eucalipto, que son tóxicas para la mayoría de los animales. Los koalas tienen un sistema digestivo especializado que les permite desintoxicar las hojas. El chocolate era una bebida. En la antigua Mesoamérica, el cacao se consumía como una bebida amarga y espumosa, muy diferente al chocolate dulce que conocemos hoy. Civilizaciones como los mayas y los aztecas preparaban esta bebida mezclando granos de cacao molidos con agua, chile y especias. Esta bebida era reservada para ceremonias especiales, rituales religiosos y la élite social. Los granos de cacao también se utilizaban como moneda y tenían un alto valor económico. Cuando los europeos llegaron al Nuevo Mundo, llevaron el cacao a Europa, donde comenzó a transformarse en la bebida dulce y el chocolate sólido que conocemos hoy. Los caracoles pueden dormir por años. Los caracoles son criaturas sorprendentes con una capacidad única. Pueden entrar en hibernación y dormir hasta 3 años. Este comportamiento ocurre cuando las condiciones ambientales son adversas, como durante periodos de sequía extrema. Durante la hibernación, los caracoles sellan su caparazón con una capa de mucosa para conservar la humedad y reducir la actividad metabólica al mínimo. Esta adaptación les permite sobrevivir en ambientes hostiles hasta que las condiciones mejoren. Además de esta capacidad, los caracoles tienen un sistema digestivo especializado que les permite consumir una amplia variedad de alimentos. El camello tiene 3 párpados. Los camellos, adaptados para vivir en los desiertos, tienen una característica única: 3 párpados en cada ojo. 2 de estos párpados tienen pestañas largas que protegen sus ojos del polvo y la arena. El tercer párpado es una membrana transparente que actúa como un limpiaparabrisas, manteniendo los ojos húmedos y libres de partículas. Esta adaptación les permite ver claramente y moverse sin problemas en entornos arenosos y ventosos. Además de sus párpados especiales,
Los camellos son conocidos por su capacidad para almacenar grandes cantidades de agua en sus cuerpos. Los plátanos son ligeramente radiactivos. Los plátanos contienen potasio, un mineral esencial para la salud humana. Una pequeña fracción de este potasio es potasio 40, un isótopo radiactivo natural. Aunque la cantidad de radiactividad en un plátano es extremadamente baja y no representa ningún peligro para la salud, es suficiente para ser medible con instrumentos sensibles. Este fenómeno ha llevado a la creación del equivalente del plátano, una unidad informal de medida utilizada para ilustrar la exposición a la radiación de una forma comprensible. Además de ser ligeramente radiactivos, los plátanos son ricos en nutrientes y beneficiosos para la salud. El tiburón más viejo conocido. El tiburón de Groenlandia es el vertebrado más longevo, con una esperanza de vida que puede superar los 400 años. Estos tiburones crecen lentamente, aproximadamente 1 centímetro por año, y no alcanzan la madurez sexual hasta los 150 años. Viven en las frías aguas del Atlántico Norte y el Ártico. Su larga vida se debe en parte a su metabolismo lento, que es una adaptación a las temperaturas extremadamente bajas de su hábitat. Además, su carne contiene una toxina llamada trimetilamina N-óxido, que los protege de los parásitos y las infecciones. Estos tiburones son un testimonio viviente de la longevidad en el reino animal. Las mariposas tienen papilas gustativas en los pies. Las mariposas poseen papilas gustativas en sus patas, lo que les permite saborear las plantas cuando se posan sobre ellas. Esta habilidad es crucial para las hembras que buscan plantas adecuadas para poner sus huevos. Al probar las hojas, pueden determinar si la planta será una fuente de alimento adecuada para sus futuras larvas. Además de esta capacidad única, las mariposas tienen una probóscide larga y enrollada que utilizan para succionar néctar de las flores. Su ciclo de vida, que incluye las etapas de huevo, larva, pupa y adulto, es un fascinante ejemplo de metamorfosis completa en el reino animal. El Monte Everest crece. El Monte Everest, la montaña más alta del mundo, sigue creciendo debido a la actividad tectónica. La placa tectónica india continúa empujándose hacia el norte, subiendo debajo de la placa euroasiática a una tasa de unos 4 milímetros al año. Este proceso geológico constante significa que el Everest está en un estado de cambio perpetuo. Además de su impresionante altura de 8.848 metros, el Everest es un destino desafiante para los alpinistas de todo el mundo. Las condiciones extremas y la altitud hacen que la ascensión sea peligrosa, pero también un logro codiciado. La continua elevación del Everest es un recordatorio de la dinámica y el poder de la naturaleza. El sonido viaja más rápido en el agua. El sonido se propaga casi 5 veces más rápido en el agua que en el aire, debido a la densidad y elasticidad del agua. En el agua, las moléculas están más juntas, lo que facilita la transmisión de ondas sonoras. Esta propiedad es crucial para muchos animales marinos, como los cetáceos, que dependen del sonido para la comunicación y la navegación. Los delfines y las ballenas utilizan la ecolocalización para encontrar presas y orientarse en el vasto océano. Además, la rapidez del sonido en el agua ha permitido el desarrollo de tecnologías como el sonar, que se utiliza para detectar objetos bajo el agua y para la investigación científica. Los murciélagos son los únicos mamíferos voladores. A diferencia de los planeadores como el colugo, los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar activamente. Sus alas están formadas por membranas de piel extendidas entre sus dedos alargados. Este diseño les permite maniobrar con precisión en el aire, cazar insectos y polinizar flores. Los murciélagos desempeñan roles ecológicos vitales, controlando poblaciones de insectos y ayudando en la dispersión de semillas y polinización. Existen más de 1.400 especies de murciélagos, que varían en tamaño desde el diminuto murciélago abeja hasta el gran zorro volador. Su capacidad única de vuelo y su diversidad hacen de los murciélagos un grupo fascinante de mamíferos. El ajedrez tiene más combinaciones que átomos en el universo. El ajedrez es un juego de estrategia extremadamente complejo, con más combinaciones posibles de movimientos que átomos en el universo observable. Se estima que hay aproximadamente 10 elevado a las 120 posiciones legales posibles en una partida de ajedrez.
una cifra astronómicamente alta conocida como el número de Shannon. Esta complejidad ha hecho del ajedrez un campo de estudio para matemáticos, informáticos y psicólogos. Las computadoras y los algoritmos de inteligencia artificial han avanzado enormemente en el ajedrez, con programas capaces de vencer a los mejores jugadores humanos. Sin embargo, la infinita variedad de partidas posibles sigue fascinando a los jugadores de todo el mundo, manteniendo el ajedrez como un desafío intelectual sin igual. El cerebro humano sigue activo después de morir. Estudios han demostrado que el cerebro humano puede permanecer activo durante unos minutos después de la muerte clínica. Durante este tiempo, algunas personas han reportado experiencias cercanas a la muerte, como sensaciones de paz, luces brillantes y encuentros con seres queridos fallecidos. Estos fenómenos pueden estar relacionados con la actividad eléctrica residual en el cerebro mientras se apaga. Los investigadores siguen estudiando estos eventos para comprender mejor la neurociencia de la muerte y la conciencia. Aunque aún hay mucho por descubrir, estos hallazgos sugieren que el cerebro y la mente humana son más complejos y resilientes de lo que se pensaba. La hormiga más grande del mundo, la hormiga bala, encontrada en la selva amazónica, es la hormiga más grande del mundo, alcanzando hasta 2,5 centímetros de longitud. Su nombre se debe a la intensidad de su picadura, descrita como el dolor más agudo y prolongado entre las picaduras de insectos, comparable a ser disparado. Las hormigas bala viven en colonias organizadas y construyen sus nidos en el suelo de la selva tropical. A pesar de su dolorosa picadura, no son agresivas a menos que se sientan amenazadas. Estas hormigas juegan un papel crucial en su ecosistema, ayudando en la dispersión de semillas y el control de poblaciones de insectos. La Antártida es el desierto más grande del mundo. La Antártida, a pesar de estar cubierta de hielo, es el desierto más grande del mundo debido a su extremadamente baja precipitación. Recibe menos de 200 milímetros de agua equivalente en nieve al año. La mayor parte del continente está cubierta por una capa de hielo que tiene un promedio de 1,9 kilómetros de espesor. A pesar de las duras condiciones, la Antártida alberga una sorprendente cantidad de vida, incluyendo pingüinos, focas y microorganismos extremófilos. Las estaciones de investigación científica en el continente estudian el clima, la geología y la biología, proporcionando información valiosa sobre el cambio climático y la historia de la Tierra. Los delfines duermen con un ojo abierto. Los delfines tienen una forma única de dormir llamada sueño unihemisférico. Mantienen un ojo abierto y la mitad de su cerebro despierto mientras la otra mitad descansa. Esto les permite seguir respirando conscientemente y estar alerta a posibles peligros. Alternan entre los dos hemisferios cerebrales para asegurarse de que ambos lados obtengan suficiente descanso. Este método de sueño es crucial para su supervivencia en el océano, ya que les permite mantenerse en movimiento y evitar depredadores. Además, los delfines son conocidos por su inteligencia y habilidades sociales, utilizando complejos sistemas de comunicación y formando fuertes vínculos sociales dentro de sus grupos. El bambú crece increíblemente rápido. El bambú es una de las plantas de más rápido crecimiento en el mundo, con algunas especies capaces de crecer hasta 91 centímetros en un solo día. Este rápido crecimiento se debe a la estructura única de sus células y su capacidad para absorber grandes cantidades de agua. El bambú es una planta versátil y resistente, utilizada en la construcción, la fabricación de papel y como fuente de alimento. Además, juega un papel crucial en la conservación del suelo y la reducción de la erosión. Su rápido crecimiento y sostenibilidad lo convierten en una opción ecológica y eficiente para diversos usos industriales y agrícolas. Los camaleones no cambian de color para camuflarse. A diferencia de la creencia popular, los camaleones no cambian de color principalmente para camuflarse. Su cambio de color se utiliza principalmente para comunicarse con otros camaleones y para regular su temperatura corporal. Los colores pueden reflejar el estado emocional, el nivel de estrés y la intención de apareamiento. Los camaleones tienen células especiales en su piel llamadas cromatóforos, que contienen diferentes pigmentos y pueden expandirse o contraerse para cambiar el color de la piel. Esta capacidad les permite enviar señales visuales a otros camaleones
y adaptarse a diversas condiciones ambientales, demostrando una fascinante adaptación evolutiva. El oro se puede encontrar en el cuerpo humano. El cuerpo humano contiene aproximadamente 0.2 miligramos de oro, principalmente en la sangre. Aunque esta cantidad es muy pequeña, el oro desempeña un papel importante en la salud, ayudando en funciones biológicas esenciales y en la transmisión de señales eléctricas. El oro es uno de los metales más inertes y no tóxicos, lo que lo hace seguro para su presencia en el cuerpo. Además, se utiliza en aplicaciones médicas, como tratamientos para la artritis y en dispositivos médicos. La presencia de oro en el cuerpo humano es un recordatorio de los diversos elementos y minerales que son fundamentales para nuestra biología y salud. Los perezosos pueden nadar más rápido que caminar. Los perezosos son conocidos por su lentitud en tierra, moviéndose a una velocidad promedio de solo 0.24 km por hora. Sin embargo, son sorprendentemente ágiles en el agua, donde pueden nadar hasta 3 veces más rápido que su velocidad en tierra. Los perezosos utilizan sus largos brazos y fuertes patas para nadar eficientemente y pueden aguantar la respiración hasta 40 minutos. Esta habilidad les ayuda a moverse entre los árboles a través de ríos y arroyos en su hábitat selvático. Aunque su lentitud en tierra los hace vulnerables, su capacidad de nadar les proporciona una ventaja en la búsqueda de alimentos y en la evasión de depredadores. Las jirafas tienen la misma cantidad de vértebras en el cuello que los humanos. Tanto las jirafas como los humanos tienen 7 vértebras cervicales en el cuello. Sin embargo, las vértebras de las jirafas son mucho más grandes y alargadas, lo que les permite alcanzar una altura de hasta 6 metros. Este largo cuello les facilita alimentarse de las hojas de los árboles altos, especialmente las acacias. Además, el cuello de las jirafas juega un papel importante en el comportamiento social, ya que los machos lo utilizan en combates rituales llamados necking, para establecer dominancia y acceso a las hembras. Esta sorprendente similitud en la estructura del cuello destaca la diversidad de adaptaciones evolutivas en los mamíferos. El espacio huele a metal caliente. Los astronautas que han regresado de misiones espaciales han informado que el espacio tiene un olor distintivo, similar al metal caliente o al ozono. Este aroma se percibe al regresar a la nave espacial después de una caminata espacial. Se cree que es causado por partículas de alta energía que interactúan con los objetos y trajes espaciales, creando compuestos químicos que producen este olor. Aunque el espacio es un vacío casi total, estas interacciones químicas pueden generar olores únicos. Este fenómeno es un recordatorio de las condiciones extremas y las experiencias sensoriales únicas que los astronautas enfrentan durante sus misiones en el espacio. Los canguros no pueden caminar hacia atrás. Los canguros tienen una estructura anatómica única que les impide caminar hacia atrás. Sus poderosas patas traseras y su cola musculosa están diseñadas para saltar y proporcionar equilibrio, lo que dificulta el movimiento hacia atrás. Esta adaptación les permite moverse rápidamente y cubrir grandes distancias en busca de alimento y agua en su hábitat australiano. Los canguros son conocidos por su capacidad de saltar hasta 9 metros en un solo salto y alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Su anatomía y comportamiento son ejemplos fascinantes de cómo los animales se adaptan a sus entornos específicos para sobrevivir y prosperar. Los humanos comparten el 60% de su ADN con los plátanos. Esto se debe a que todos los seres vivos comparten una base común de moléculas y procesos biológicos. Las plantas y los animales tienen muchos genes similares que controlan funciones celulares básicas como la replicación del ADN, la síntesis de proteínas y el metabolismo. Esta similitud genética subraya la unidad fundamental de la vida y la interconexión de todos los organismos en la Tierra. Además, estudiar estas similitudes puede proporcionar información valiosa sobre la evolución y las funciones biológicas esenciales en diferentes especies. Los caballitos de mar machos dan a luz. En una adaptación única entre los animales, son los caballitos de mar machos los que llevan y dan a luz a las crías. La hembra deposita sus huevos en una bolsa especializada en el abdomen del macho, donde son fertilizados y se desarrollan. Después de un periodo de gestación, el macho da a luz a crías completamente formadas. Este comportamiento único no solo es fascinante,
sino que también permite a las hembras producir más huevos y contribuir a la reproducción más frecuentemente. Los caballitos de mar son un ejemplo sorprendente de cómo la evolución puede producir adaptaciones inusuales, pero efectivas para la supervivencia y la reproducción. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándonos. Hasta la próxima.